Yo estoy desde el 96 aquí, del 95, pero en este puesto estoy desde el 96. Yo tengo mucha experiencia de esto porque en la edad de 5 años mi mamá me puso a trabajar en la plaza del Caquetá y en Huila y tengo 67 años. Me separé de mi marido y crié con este puesto 7 hijos y a todos les iba a chullar y mi Dios me socorrió mi casa, ahora tengo casa propia. Por este puesto, pero el año pasado hicieron ese supermercado el día allí nos dejaron en la olla. Todo esto se llenaba el año pasado, pero lleno, pero la pobre gente, de vez que no vendían, se han ido de viento, se han ido. Tanto de la gente aquí como en la 21 y la 28, toda la gente se ha ido, claramente, mayorita menos vista, porque aquí es surta. Mire, yo no me he ido porque yo no he hecho algo y mis hijos me ayudan. Ahora están en Bogotá y que claro me ayuda, todos me ayudan, gracias a Dios, porque bendito a Dios le doy gracias a mi Dios, que cuando yo levanté mis hijos sola, tuve el apoyo de mi Dios y tuve este puesto bello para mí. Para mí es lo más lindo, lo más sagrado y lo favorito. Por eso, pero ya ahora no, ya ahora pobres padres que están criando los hijos que tienen pequeños, porque todos están, o yo también, inclusive yo debo cota, pero yo tengo ya un de pagada porque me mandan, pero hay gente que debe cota, mate uno, eso sí ya está mezclada en la plaza, toda la plaza, y al mayorista, eso es, ¿sí ven? Todo es ocupado, todo. Después que eso era bonito, hasta un mercacentro tenían aquí y vendían de todo acá, aquí mismo. Y miren en lo que quedamos, porque esa gente da barato, dice, pero aquí en la plaza damos barato, le estamos ñapa a la gente, le estamos barato. Por ejemplo, a mí me queda un saldito de cachaco, yo lo regalo. Yo ese pepino ya lo tengo que regalarlo. Cuando queda muy maduro lo regalo y allá que regalan. Allá obligan a botar las cosas que regalarlas. Y aquí son productos naturales fresquitos. Me traían esos congeladores, tienen un meseter, pero como es mercacentro, por eso dice hay un dicho, que plata llama plata. El rico entre más rico, más rico, porque nosotros los pobres los ayudamos. Al contrario, yo les compro a los que acá mismo en la plaza. Porque yo nunca me voy a ir a comprarle al rico, porque yo sé que Federico y toda esa gente están sufriendo igual a nosotros, la gente también paga cota. Pero nosotros, ¿por qué nos vamos a ir por de los ricos? Que queremos que toda la gente nos apoye, nosotros los de la plaza, que vengan aquí, que aquí se les da más barato, con más cariño, con más amor. Si les faltan 500 pesos, se les rebaja a la gente. Yo, mire, para Dios que yo me suma 15.200, que si me doy 800, le regalo los 800. Más le guardo la esposita, más le ayuda a sacar al carro. Entonces, ¿qué más quiere la gente? Si son productos fresquitos que diariamente lo que vendemos es fresco, mientras que allá no. Por ejemplo, hoy tenía un saco de cachaco, yo lo regalé. Unas papas criollas que estaban buenas, pero las regalé porque es pecado botarlas. ¿Ah? Entonces lo que yo quiero es que la gente llegue, que vemos mucha gente y hay otra gente más necesitada que tienen hasta ahora niños pequeños, vea, estudiando, pero esta plaza está muy dura, porque al rico, como digo, al rico lo ayudan, plata llama plata, y hasta nosotros los pobres lo ayudamos a impulsar. Y después que aquí nos dejan abandonados, nos tienen abandonados. Ya la gente ya no viene. El año pasado fue cuando fue mala gente. Mire que aquí su tía le tocaba a uno regalar la comida. Palabras que no le vendían un peso. Esta gente toda es nueva, ¿verdad? El papá del niño, todos vinieron ahora. Pero los antiguos se fueron, Y se fueron de viento. Pero ¿qué hacía esa pobre gente? No resistió más. Yo he resistido, porque le digo, mis hijos me mandan. Me dan la comida, ropa. Aunque no fuera por eso, yo ya me había tocado ir. Y como soy una mujer astuta, que le da 5 años trabajo en esto, yo tengo astucia. Entonces, por favor, que la gente vuelva aquí a nuestra plaza del mercado, la del jardín, que los esperamos con amor, con cariño. Si nosotros nunca les ayudamos, aquí se les está ñapa, hay veces les está una gaseosa, vale, cualquier café en leche. ¿Ah? Pero una persona y pensamos bien pesado. Sí, cualquier cosa nos compra, ya le traen ya un plátano, una cajita de cigarro, cualquier cosa, los fruteros le dan una naranja.
Sí, cualquier cosa, pero es decir que quiero que nos apoyen, que nos hagan el favor y nos vuelvan a apoyar. Gracias. Bueno.